Digital TV Perú es tiempo de hablar. Tiempo de hablar sobre cómo hacer frente a la violencia, cómo trabajar para una cultura de paz, cómo hacer frente a todos estos hechos que estamos viendo día a día y que son difundidos por los medios. ¿Son estos números verdad? ¿Cómo nosotros como sociedad hacer frente a la violencia que comienza pues, a ser todo un problema en nuestra sociedad? Para conversar de este tema estamos con la psicóloga, psicoterapeuta Lisbeth Cueva. Gracias, Lisbeth, por estar con Reinaldo. nosotros. A ti, gracias por la invitación. Y también con Juan José Uchuya, abogado, constitucionalista y experto en estos temas de digamos, ver la legislación, ¿no es cierto? La legislación penal, la legislación familiar, ¿no? A través de la asociación que diriges, Unidos Pro Familia. Unidos Pro Familia, que también ve estos temas de forma integral, porque hay que ver el tema de forma integral, ¿no te parece? Sí, Reinaldo, muchas gracias por la invitación, Lisbeth. Justo para desarrollar este tema, a tus órdenes. Porque no hay que sesgar, o sea, hay bastante componente ideológico en las respuestas que se quieren dar sobre este tema. Fíjate, yo creo que hay un trato equivocado respecto a la problemática de la violencia en nuestro país, porque la violencia tiene que ser combatida con una respuesta del Estado que tiene que ser una respuesta integral, tiene que ser expresada a través de una política criminal que además se vislumbra, se puede ser tangible a través de la dogmática jurídica o la legislación. Sin embargo, estamos viendo que la legislación es parchada de acuerdo a las circunstancias en que se vienen desarrollando en los medios periodísticos las alertas, los hallazgos de violencia que se dan dentro del hogar y fuera del hogar o en toda la sociedad. Yo creo que allí radica el primer error por parte del Estado de no tener una política criminal coherente e integral. Que ese es un tema que vamos a ver ahora. Y luego vamos a ver también cómo podemos responder desde la sociedad. Porque esto no es un tema solo policial, ¿no es cierto? Y de leyes y de juzgados. No, claro, hay la violencia que se maneja a nivel social, como el doctor lo acaba de explicar, y también a nivel familiar, porque es aquí donde nace justamente todo este tema de violencia por la carencia hoy en día de los valores. Vamos a hacer una pausa y vamos a retornar con nuestros invitados. Y háganos usted sus preguntas si las tiene en nuestro Facebook, Tiempo de Hablar. Estamos en Digital TV Perú. Hacemos una pausa y retornamos en solo unos segundos. Todo parte, Reinaldo, en el hogar. Te cuento algo muy chiquito. Ayer, yo tengo dos hijos, un varón de 12 años y una niña de 9 años. Veíamos un programa de televisión donde mostraba a una mujer golpeada, con puntos en el rostro, totalmente desfigurada. ¿Cómo hacer frente a la violencia? Estamos aquí en Digital TV Perú con nuestros invitados Lisbeth Cueva, psicóloga, psicoterapeuta, y Juan José Uchuya, abogado. Lisbeth, lamentablemente todo lo que vemos de violencia contra mujeres, de violencia contra niños, de violencia contra débiles, ¿no? El bullying, así es, ¿no es cierto? En las escuelas, en los centros educativos, también en los barrios, ¿no es cierto? Es el producto de la formación que están teniendo nuestros niños desde el hogar. Sí, todo parte, Reinaldo, en el hogar. Te cuento algo muy chiquito. Ayer, yo tengo dos hijos, un varón de 12 años y una niña de 9 años. Veíamos un programa de televisión donde mostraba a una mujer golpeada, con puntos en el rostro, totalmente desfigurada la mujer. Y yo les decía, miren lo que está pasando. Tú eres una mujercita y tú no permitas que nadie te levante la mano, que nadie te humille, nadie te ofenda, porque amor no es hacer daño, amor no es ofender, amor no es golpear. El que te ama no va a buscar hacerte daño. Discusiones en pareja sí, van a haber, por supuesto, pero no tienes por qué llegar a la violencia para poder llegar a un punto medio los dos. Ni llegar a la violencia, ni llegar a aceptar violencia. Por supuesto, y a mi hijo también le decía, y tú que eres varón, nunca
nunca, por más molesto o piensen diferente a tu pareja, le toques a una mujer. Nunca olvides que tienes una abuela, una madre, una hermana. A la mujer se le respeta, ¿de acuerdo? Entonces, mis hijos lo entendían y lo veían. ¿Por qué? Porque hoy en día necesitamos darle esos mensajes más, digamos, de un punto de vista de experiencia más vivida, para que ellos entiendan a lo que se van a afrontar y no lo permitan, porque desde chiquititos uno le va metiendo la idea de no la violencia, el respeto básico, el mensaje sano de amor en las parejas. Ellos van a aprender que más adelante no se van a dejar, digamos, humillar, golpear, ofender en una relación de pareja y en ningún tipo de relación humana en realidad. Y empezando desde la casa, ¿no es así? No solamente con lo que uno les diga a los hijos, sino con lo que vean en la relación entre los padres. Por supuesto. Si un padre es comprensivo, amoroso, respetuoso con su esposa, Así si no es. la insulta, no la agrede, no Así le es. hablan mal, Ajá. pues eso es lo que van a aprender los chicos. Por supuesto, es que falta ahí, ¿sabes qué, Reinaldo? El tema de la tolerancia. O sea, no se está fomentando una tolerancia, no estamos aprendiendo a respetar la diferencia de pensar del otro. No porque el doctor Uchuya piense diferente a mí, yo voy a arremeter y voy a agredirlo realmente. No, es su punto de vista, yo lo respeto. Por ende, no estoy de acuerdo, pero ¿qué? Lo respeto. Entonces, eso falta de repente fomentar desde el hogar, aprender a que todos somos distintos y que si piensan diferente a mí, no tengo por qué llegar a la violencia. Palabras básicas también, Reinaldo, como por ejemplo, que en el hogar se escuche el por favor y el gracias. No se escucha tampoco, en Tan cosas mínimas. sencillas esas palabras. Exacto, ¿no? pásame el Por control favor. remoto, por favor. Por favor. Gracias, hijo. O sea, y que lo escuchen también entre los padres, porque los hijos aprenden viendo más que escuchando. Y las agresiones verbales, ¿no es cierto? También, los los insultos, ¿no? así es. El minimizar al otro, el tratar al hijo, porque cuando uno está molesto, pues a veces se le escapan cosas que no debieran. El pedir Exacto, perdón, ¿no es cierto? ahí se justifica mucho la violencia porque uno dice, ok, es que estaba molesto, pues, o molesto dije, pero era por molesto. Ok, yo siempre digo algo, la emoción de la molestia, la frustración, no tiene nada que ver con el respeto. Yo entiendo y respeto que estás molesto, pero no que me faltes el respeto. Y si pasó algo así, lo que dijiste algo muy importante, reconocer el error y disculparte o perdonar. Ok, perdóname, no quise hacerte daño. No hay eso, porque gana el orgullo a veces humano. Doctor Uchuya, desde la legalidad, desde los abogados, desde Punto de derecho. desde el derecho, ¿cómo hacer frente a lo que está pasando en nuestro país? Y que es multiplicado además por los medios, ¿no? Lamentablemente. Pues, un hecho multiplicado por un montón de canales y un montón de fotos parece un gran tema, sin minimizar, por supuesto, sin dejar de reconocer que hay hechos sumamente tristes que debemos hacer frente. Primero lo que considero conveniente es dejar de hacer lo que se está haciendo, porque se está haciendo mal. ¿Cómo así? Por ejemplo, el derecho penal no puede ni debe ser utilizado para solucionar un conflicto social, ni tampoco puede ser utilizado para imponer una ideología. Tampoco puede ser utilizado el derecho penal para satisfacer a ciertos grupos que quieren imponer un modo de pensar totalmente distinto al que tiene toda la población. Más aún cuando se da una visión sesgada del problema. La violencia es un problema integral. La violencia se produce contra la mujer, contra el anciano, contra el niño, contra el hombre. Pero aquí se está dando mayor importancia, se está relevando solamente el acto de violencia dirigido contra la mujer. Pero ¿cuántos niños? Yo llamo Sin a todos, dejar de llamar la atención sobre lo que está pasando pero con mujeres. es totalmente repudiable lo que se hace con una mujer cuando se le agrede física, psicológicamente o sexualmente. Eso es recusable y debe ser el Estado el que debe aplicar y ejercer la legislación ya existente para poner freno y coto a este tipo de situaciones. Todos los organismos que ejercen el control social en la sociedad, Ministerio Público, Policía, los distintos ministerios, el Poder Judicial, etcétera, etcétera, deben cumplir con sus funciones. Si ellos cumplieran con sus funciones, esto hace rato se hubiese paralizado. Pero hay un interés subterráneo para querer hacer resaltar el problema de la mujer, porque ello trae consigo la concepción o el enfoque de género que viene tratando de imponerse en nuestro país con la ideología de género. Entonces dice, ¿solamente existe violencia de la mujer? No. Lo cual no es verdad. No es verdad. No. Hay 39 casos que se dice que se han dado durante este año y 67 el año pasado, pero de los más de los millones de personas y las millones de mujeres creo que hay, menos del eso es 20%. mínimo. Sin embargo, no queremos minimizar este hecho.
creemos que debe dársele la importancia. Pero si solamente se hace sesgando este tema y este problema al tema de la mujer, estamos desconociendo los otros factores de violencia que se ejercen sobre los niños, son las violaciones. Eso es terrible. Y ambas tienen las mismas causas, ¿no? Hemos dicho y muy bien y coincido con Lisbeth, el problema radica desde el hogar. Fíjese usted, esos valores que ha señalado, yo que tengo muchos años más que tú, también los inculcó mi madre en mí. Y entonces, si nosotros hiciéramos que desde el hogar se induzca a nuestros niños, se les eduque en valores, en respeto, en tener la igualdad unos y otros entre hijos, entonces nosotros vamos a hacer que nuestra sociedad sea encaminada hacia un clima de paz. Hay toda una ofensiva en la opinión, en ciertos... digamos, en la opinión de ciertos sectores, en que se cambie la legislación. Por ejemplo, se introduzca este tema de feminicidio. ¿Existe el feminicidio? El feminicidio conceptualizado como el odio inherente que el hombre tiene sobre la mujer es un hecho de una elucubración tenebrosa, cultural, de parte de los caviares o de parte de la izquierda. Eso es real. De ahí ha nacido. Entonces, sostienen una verdad a medias. ¿Existe la violencia del hombre con la mujer? Sí. Pero todos los hombres nacen con la inclinación a tener violencia por la mujer porque somos una sociedad machista. Eso está por discutirse, ¿no? Porque hay muchos hombres que aman, respetan, y el verdadero hombre ama, respeta y cuida a la mujer. Valora a la mujer, a la que, como bien ha dicho Lisbeth, puede ser su madre, puede ser su hermana, puede ser su hija o puede ser su nieta. Ahora, evidentemente hay, digamos, nosotros como sociedad latina, por decirlo de alguna forma, tenemos una carga, digamos, por decirlo de alguna forma, machista, ¿no es cierto? O sea, de que el hombre es el que manda y dice y debe ser. Eso es algo que debemos nosotros combatir desde la educación, desde la formación en la familia, ¿no es cierto? No debería ser así, bueno, si es que fuera. Si consideramos el lado positivo, el verdadero machista, o el macho que se respeta... El macho que se respeta. El macho que se respeta debe respetar a la mujer, debe valorarla, debe protegerla. Esposo de una sola mujer. Empezando por ahí. ¿No debe ser fiel. Debe ser fiel. Debe defender a su familia, proveer a su familia. Sujetarse también a su mujer, eso también vale decirlo, ¿no? Claro que sí. Porque esto es una igualdad entre el hombre y la mujer, pero cuando te quieren imponer la competencia, quién manda a quién, claro, entonces ahí empiezan los problemas. Y Lisbeth, claro, y en el hogar es donde comienza esa formación. Claro, incluso justo mencionaba el doctor esta última frase que se me viene a la mente, hasta en los eventos sociales, fiestas infantiles, de repente, este mensaje, ¿no? ¿Quién gana, los hombres o las mujeres, ¿no? Este clásico juego que no debería darse en realidad, porque no se trata de una guerra, como dice él, entre géneros, sino de una igualdad, ¿no? Que tanto varones y mujeres tienen derecho a recibir lo mismo. Sin embargo, a veces no se pone en práctica esto en los hogares, o sea, no podemos tampoco como mujeres de repente fomentar no violencia de la mujer cuando entre mujeres están atacando, cuando entre mujeres están agrediendo, se insultan. Por ejemplo, ¿qué hacemos en la violencia que ocurre en las redes entre mujeres? Imagínate, ¿no es cierto? Claro, y ocurre, y tú has sido víctima hace poco de una de estas situaciones. Vamos a hacer una pausa y retornamos. Porque la violencia hay que verla en forma integral para poder solucionarla. Y si no tenemos un diagnóstico adecuado, pues vamos a errar, ¿no es cierto? Ese es como el paciente, ¿no es cierto? Hay que ver dónde está la enfermedad, o dónde está la herida, el virus, porque si de repente estamos tratando los pies, lo que es un problema de cabeza. Lo que se dio en el seguro una vez, le cortaron la pierna buena y le dejaron la mal. Y no se va a solucionar, se va a empeorar la cosa. Y claro, ahora lo vemos así, de una forma, digamos, superficial, pero hay que adentrarnos en el problema. Es tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. Volvemos en un instante.
visto hijos que maltratan a sus padres, nietos que maltratan a sus abuelos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es una violencia en general, violencia entre los mismos géneros también. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que estamos acostumbrados a sentarnos en una silla, a levantar el dedo indicador y empezar a señalar y juzgar, cuando de repente tenemos que empezar a sentarnos, poner un espejo delante y analizarnos y decir en qué estoy fallando yo, qué me falta. Falta de tolerancia, falta de respeto. Y tú has sido víctima. Estamos en tiempo de hablar con nuestros invitados Lisbeth Cueva y Juan José Uchuya para tratar de pintar el panorama general de lo que es el origen de la violencia en nuestro país. Porque claro, está en todos los medios, en todas las discusiones. Hay mucho componente ideológico en esta discusión, ¿no? Sesgado, que solamente ve una parte, Lisbeth. Claro, como decía el doctor hace un momento, no solamente es violencia contra la mujer, es también contra los hombres, contra los niños, contra los ancianos también. La violencia contra los ancianos es terrible, y contra los niños, y nadie habla de eso. No se muestran casos. No se muestran casos. Yo he visto hijos que maltratan a sus padres, nietos que maltratan a sus abuelos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es una violencia en general, violencia entre los mismos géneros también. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que estamos acostumbrados a sentarnos en una silla, a levantar el dedo indicador y empezar a señalar y juzgar, cuando de repente tenemos que empezar a sentarnos, poner un espejo delante y analizarnos y decir en qué estoy fallando yo, qué me falta. Falta de tolerancia, falta de respeto. Y tú has sido víctima, pues emitiste una opinión, además en un contexto, ¿no es así? Alguien puede estar a favor o en contra, ¿no es cierto? No estar de acuerdo con lo que uno dice, porque uno emite opinión y tenemos el derecho de estar, pues, de asentir o de disentir. Así es. ¿No es cierto? Así es. Pero te han dado duro en las redes. Claro. Y mujeres. Exacto, eso es lo que me sorprendió. Yo no estaba muy informada, me comunicaron, y cuando empecé a ver los comentarios decía, wow, no entiendo, si estamos tratando de erradicar o bajar los índices de violencia, que mujeres escriban tremendas palabras a una mujer o mamá a otra mamá, ¿de qué estamos hablando? Entonces, de esa forma, como de repente defiende su punto de vista, también lo puede hacer dentro de su casa, con sus hijos. Entonces, no, hay que tener mucha tolerancia. Y yo también lo entiendo por un lado, Reinaldo, porque lamentablemente por muchos años mi carrera, mi profesión, la psicología, no ha sido bien tratada, no ha sido bien mostrada en medios, y es una lucha pues que pagamos los que vienen, ¿no? Que pagamos las consecuencias, y mi trabajo está siempre en fomentar valores, la unión de la familia, la educación emocional en los hijos, que es básico. ¿No? Principios universales de vida. Totalmente. Sumado también, y es parte de mi trabajo, la parte espiritual que no hay que dejar de lado, ¿no? Porque hay que encontrar esa paz interna también para poder formar a tus hijos. Lo que pasa es que ahora los medios, ¿no es cierto? Los medios, las opiniones, van en contra de las creencias. Así es. ¿No es cierto? Y tratan de minimizar la fe, las creencias, la religiosidad, la vida interna de cada uno, y decir, no, eso no vale, eso no sirve, eso no tiene ninguna importancia, cuando es lo fundamental. Por supuesto. Lo que nos diferencia de otras especies. Sí, básicamente. De vida, ¿no es cierto? Lo que pasa es que a veces uno, cuando no desarrolla eso, Reinaldo, es porque no ha tenido experiencias en las cuales no ha vivido esta conexión con la fe, y de repente toda la parte espiritual que tú mencionas no han sido testigos de. Entonces, cuando tú vives una experiencia y sabes que debajo está la fe, caramba, hay una tranquilidad, una paz interna, y con todo el amor sumado a los valores para con los hijos, la crianza suele ser más importante. Lamentablemente estamos en una... No sé, justo le decía ayer a una amiga, ya no es sociedad, ya estamos en una suciedad, ¿no? Porque es terrible, la verdad, lo que estamos viendo. Gente que no respeta a la otra, falta de valores, una competencia por saber quién es más fuerte que el otro, quién tiene la razón. Hay una necesidad de criticar y destruir al otro por donde sea. Y no se quedan en paz hasta verlo hundido. Y no es así, o sea, tenemos que buscar un diálogo, una comunicación más saludable. Doctor Uchuya, desde el punto de vista legal, ¿cómo se debe enfocar esta situación? Hablabas digamos, el Estado, pues, debe responder en forma integral. Ahora, la mayoría de las críticas van al Congreso, pues, porque está de moda, ¿no es cierto? Bueno, claro. Pero la policía está haciendo bien su trabajo, el Poder Judicial está haciendo bien su trabajo.
No, toda la población sabe cómo se comporta y desarrolla el proceso judicial. Y es una tortura china asistir a un juicio, tener un juicio, ¿no? Tú presentas una demanda y te contestan a los 6 meses, 8 meses. Una sentencia o un juicio te puede durar 10 años. Pero en fin, hay falta ahí de una recomposición, una reestructuración del Poder Judicial y del Ministerio Público. Quienes deberían de tener, frente a esta ola de ataques hacia las mujeres y hacia los niños, tener oficinas, juzgados especializados para que puedan atender esto. No, lo pasan al juzgado de paz en los casos de lesiones, lo pasan al juzgado de familia, etcétera, etcétera, que están sobrecargados y no pueden dar una solución inmediata. Por ejemplo, se presenta un caso de violencia familiar con la esposa. ¿Qué es lo que debe hacer el policía? ¿Qué debería hacer? Debería tener una legislación que lo ampare y le puede decir inmediatamente queda detenido y pasa a disposición del Ministerio Público y del juez. Una legislación clara. Pero claro y rápida. ¿Una legislación con enfoque de género es clara para usted? No, ¿cómo va a ser? Pues porque el concepto de género es degenerativo en nuestra sociedad, porque a través de esta palabrita quieren hacer desaparecer lo que biológicamente, lo que genéticamente se determina la identificación de las personas a través del sexo, hombre y mujer. Y este hombre y mujer son los que procrean los niños, los hijos. Y esto es el concepto de familia, que se quiere destruir para introducir 3 cosas. Primero, que no existe el sexo y en consecuencia esto se puede lucubrar, desarrollar cultural, sociológicamente. Vamos a usar el Ministerio de Educación, vamos a imponer el currículum de la ideología de género, vamos a pedir la legalización del matrimonio homosexual, vamos a promover la adopción de niños por estos matrimonios homosexuales para darle un nuevo concepto de lo que es familia. Entonces, todo este proceso de destrucción, ¿no?, y ellos le llaman deconstrucción, pero es destrucción de los valores, de las instituciones de nuestra sociedad, van a hacer posible que sobre estos escombros pueda imponerse este concepto ideológico. Por ejemplo, vamos a ver uno de los casos un común de los casos de violencia que hemos estado viendo, el acoso, ¿no es cierto? ¿El acoso está tipificado claramente? Bueno, se ha tipificado para los temas de acoso dentro del trabajo, etcétera, etcétera. Claro que sí. Pero como delito, Así no, es. y en esto hay que tener en consideración, los delitos de violencia, Sí. ¿no?, en general, tienen algunos, lo que en derecho se llama el bien jurídico tutelado. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? La dignidad de las personas. La dignidad es inherente a las personas, viene del derecho natural y viene desde antes de la formación del Estado. Y todas las personas tienen igual dignidad. Y por eso el artículo 2, en su inciso 2 de la Constitución del Estado, establece y promueve la igualdad entre el hombre y la mujer. La igualdad de oportunidades. Claro, no hay superioridad de hombres, no hay. Claro, todos somos iguales ante la ley, Así hombres y mujeres. Así es. ¿No? Más allá de las preferencias sexuales, preferencias Ese es otro religiosas. tema. Ese es otro tema. Es otro tema, ¿no es así? El segundo bien jurídico es la integridad física, psicológica de las personas, que deben ser respetadas por sus congéneres, ¿no? Existe también la integridad moral y el honor. Entonces, todos estos bienes jurídicos son los que el derecho penal trata de proteger como última ratio, como última instancia. Pero no se puede utilizar, como dije al inicio, el derecho penal para dar una solución a un conflicto o para hacer prevalecer a un grupo de personas sobre otros. Fíjese usted, 2 tratadistas, voy a decir, que son respetables en el derecho penal. Primero, el doctor Hurtado Pozo dice, el derecho penal no tiene como finalidad imponer a las personas una concepción política determinada, política o ideológica. Segundo, Carlos Cora Coria nos dice, la ideología de género aplicada al derecho penal puede servir para perpetuar la imagen de una mujer necesitada de una tutela especial, débil e incapaz de hacerse respetar sin la protección paternalista del Estado, hecho que es ciertamente reconocido por la propia Patricia Lorenzo Copelo, que es una de las grandes promotoras de este tipo de feminicidios, ¿no? Entonces, 2 tratadistas señalan que el derecho penal no debe ser utilizado
para imponer una ideología como la que quieren implementar. Vamos a hacer una pausa y vamos a preguntarle luego a Lisbeth Cueva, nuestra invitada. Ella es psicóloga, psicoterapeuta con amplia experiencia. Pues cómo, digamos, trabajar desde los primeros años en el respeto, la consideración, el convivir entre niños y niñas, ¿no es cierto? Desde los primeros años, porque desde que uno carga al bebito ya le está enseñando. Ya está así educándose. Ya los está educando. Volvemos en un instante. Esto es Tiempo de Hablar aquí en Digital TV Perú. Qué importante es la formación desde pequeñitos. Justo el fin de semana participé en una charla de un evento de maternidad para mamás que están gestando, tienen bebitos, y mi tema fue cómo controlar los berrinches, ¿no? Y detrás de los berrinches hay un tema de tolerancia, hay un tema de frustración, ¿no? Entonces, a veces los papás, obviamente... Estamos aquí en Digital TV Perú en Tiempo de Hablar con Lisbeth Cueva y Juan José Uchuya. Lisbeth, estábamos viendo pues este amplio tema de la violencia, ¿no es así? Así es. Y no es solamente acá en Perú, en todos los países, en todo el mundo. A nivel mundial, en realidad. Y hablabas hace un momento algo bastante importante antes de ir al corte, desde chiquitos. O sea, qué importante es la formación desde pequeñitos. Justo el fin de semana participé en una charla de un evento de maternidad para mamás que están gestando, tienen bebitos, y mi tema fue cómo controlar los berrinches, ¿no? Y detrás de los berrinches hay un tema de tolerancia, hay un tema de frustración, ¿no? Entonces, a veces los papás, obviamente, por evitar que el niño grite o escándalo, le ceden y le dan el objetivo deseado por el niño. Y hay que aprender ahí que los niños son manipuladores expertos, ¿no? Desde chiquitos, ¿no? Los niños van a buscar la forma de llegar al objetivo que quieren, como niños que son, hasta los adultos, ¿no? Cuando queremos algo, vemos la forma de lograrlo y también nos frustramos. O sea, sí, hay que entender que la frustración es una emoción que nos va a acompañar toda nuestra vida, pero hay que saber vivirla, hay que saber manejarla. Hay que saber manejarla. Correcto, por eso cuando se habla de salud mental, yo diría más que nada es educación emocional, porque todo parte de ahí. ¿Por qué un hombre mata a una mujer? Porque no tolera el rechazo, ¿no? Porque no controla su ira, porque no respeta. Entonces va un conjunto de emociones que lo impulsa a... Entonces, en esta exposición yo les decía, también es importante que los niños aprendan a escuchar ahora no te puedo comprar, tampoco, después sí te puedo comprar. No siempre te voy a decir sí, no siempre te voy a decir no. Que son los padres permisivos. Exacto. Que nunca niegan nada a los hijos. Así es. Que inclusive contra lo que debería hacer en ese momento y decirle no, pues hay niños que no saben escuchar la palabra no. Exacto, y son los que más, digamos, se ponen en riesgo a manejar una mala frustración. ¿Por qué? Porque siempre están acostumbrados a escuchar un sí o de repente a ver de que todo lo que quieren se les va a proporcionar. Y cuando crecen y se enfrentan a una relación sentimental, no van a tolerar que una chica o un chico les diga no, o ya no te quiero, no quiero seguir contigo. ¿Por qué? Porque no han vivido esa experiencia de un no. Entonces, qué importante es a decirle a los chicos, no siempre, o a veces se voy a decir que sí, otras veces que no. Podríamos decir que no poner límites a los chicos, ¿no es cierto? Chicos y chicas. Okay. Estamos creando un potencial agresor. Totalmente, ¿no? Por supuesto, los límites es básico, Reinaldo, porque los límites regula la conducta humana y regula también las emociones. O sea, hoy en día, un país con tan baja capacidad de tolerancia, necesitamos desarrollar esto de los límites del sí y del no. Sí. Bueno, es tan importante, así que desde que uno es chiquito, pues inclusive cuando llora hay que decirle, no, ahora es hora de dormir, por ejemplo. Exacto, ¿No es exacto, y respetar la emoción. O sea, si el niño está llorando porque de repente, no sé, pues no le diste el dulce o el juguete que quería, o tu celular, que los chicos mucho piden ahora celular, o sea, es entender la emoción, es que la madre o el padre diga, entiendo lo que estás sintiendo, sientes cólera, sientes frustración, entiendo, pero sin embargo no es el momento de dártelo. O sea,
sea, qué saludable es para ese niño o ese adolescente también el hecho de que se sienta respetado, que sienta que se respeta su emoción, pero que tiene que ver, no tiene nada que ver con la conducta que él está, digamos, viviendo, que no es la correcta, pero la emoción es la emoción y hay que cuidarla y respetarla. Cuán importante es que los padres, pero sobre todo la mamá, ¿no es cierto?, que es la que queda en casa con los hijos la mayor parte del tiempo. Aunque claro, la crianza y la enseñanza debe ser compartida. Totalmente, es de los dos. Es de los dos. Así es. Pero digamos, la mamá en forma práctica carga con la mayor parte, ¿no es cierto? No es que cargue con la mayor parte, sino es que las mujeres desarrollamos más ese rol maternal, claro. ¿no? Que es inherente a la mujer. Es algo natural, y claro. que ahora se quiere destruir. No, claro, sí, que no, eso de que la mamá así esté trabajando o en casa, porque eso es, digamos, algo no es tan importante, porque esté en casa la mamá o esté fuera, siempre sale esa preocupación por los hijos, ¿no? La mamá está trabajando, ¿cómo estará mi hijo? ¿Qué estará haciendo? Llega a casa y está atendiendo, viendo la forma de. Entonces, el rol de la mamá es muy importante, sin dejar de lado la presencia del papá, obviamente, pero vemos hoy en día mujeres que sacan solas a sus hijos adelante sin la presencia emocional ni económica del papá. Y ese rol de la mamá tiene que ser, digamos, 3 veces más de su rol natural como mamá, ¿no? Y ese hijo va a ser fuerte. ¿Por qué? Porque esa mamá va a ser fuerte también. Y lo vemos en el caso de Doña Peta y Guerrero. Imagínate. Es que ha quedado en evidencia, ¿no es cierto? Sí. La fuerza de la mamá transmitida a un muchacho, pues, correcto, fuerte, que ha hecho frente a la adversidad, que ha obrado con fe, que ha tenido valores tremendos, ¿no? De hacer todo el esfuerzo para superar la adversidad. Así es, y que tocó todas las puertas y no se quedó tranquilo hasta que se agoten todas las posibilidades. O sea, eso nos falta, más capacidad de lucha, más perseverancia, no darnos por rendido. Ay, es que no estudié y no puedo trabajar. No, sí puedes hacerlo. Mientras tengas vida, creo yo, puedes cumplir todos los sueños que tú quieras proponerte. Doctor Uchuya, el Estado está solamente, parece, pues, tratando de introduciendo ideologías extrañas, pues, hacer frente a esto y solamente viendo la parte punitiva. Claro, como vuelvo a repetir, ese es el error, el craso error de este y los anteriores gobiernos de querer frenar la violencia con una visión sesgada, con un enfoque equivocado de lo que significa la violencia y sus causas. Por ejemplo, se cree que solamente el feminicidio es producto del odio inherente, natural que tiene el hombre contra la mujer. Eso es falso, eso no es así. ¿Por qué? Porque la mayoría de agresiones a las mujeres se dan también por otras causas, por los celos, por la envidia, por la falta de manejo al rechazo, ¿no? Por la falta de manejo a otros tipos de relaciones que tienen, por ejemplo, esos jovencitos que nunca le han dicho no. Cuando la novia le dice terminamos, se alocan. Y vemos ese caso de este jovencito en un nivel y un estrato social más alto, cómo trató a una mujer. La violencia se da en todos los sectores sociales, se va a dar contra todas las personas inherentes o sin distinción de su sexo, de su raza. Y hay que tener la consideración del Estado de tener una política coherente para que la legislación sea aquella que sea para todos iguales, la igualdad ante la ley. Exacto, y hay que trabajar también bastante el tema de la forma, la interpretación que hacemos de diversas situaciones. ¿Por qué? Porque esa interpretación que nosotros como seres humanos hacemos de una situación es la que va a activar una emoción, y esa emoción es la que va a activar una conducta. Entonces, si yo interpreto, digamos, un suceso como algo que está yendo contra mí, que pienso que están atacándome, obviamente mi emoción va a ser de cólera, de fastidio, y mi comportamiento va a ser también de repente de atacar con violencia. Entonces, todo parte de la interpretación. ¿Cuán importante es que, por ejemplo, viendo estas noticias, los padres, la madre, el padre, lo comenten con los hijos? Por supuesto, ¿no es cierto? por supuesto. ¿no? Y les ayuden a la comprensión de lo que está sucediendo. Lo que está pasando y que no están muy lejos de formar parte de esa sociedad también, ¿no? A veces hay mamás que me dicen, pero es muy chiquito, tiene recién 9, 10 años, ¿cómo lo voy a poner a ver ese tipo de noticias? Claro, tampoco digo, siéntalo a ver todos los días a tu hijo noticias, no, pero si tú quieres dar un mensaje o un aprendizaje, de repente cógete de un evento que está pasando y míralo con él o con ella y explícale, mira, eso está pasando y hay que hacer un trabajo desde acá, desde casa, para poder saber cómo afrontar, porque de repente, lamentablemente, mientras exista este cambio que el doctor Uchuya ha explicado hace un momento, una reestructuración,
tenemos que desde casa empezar a tener recursos, y las mamás y los papás tenemos que ser ahí un protagonista muy importante de cómo darle a mis hijos recursos para poder de repente abordar tanta violencia que hay en el país, porque no vamos a esperar que las leyes se ordenen o sean justas. O sea, hay policías, jueces profesionales que sí están comprometidos con esto. Yo conozco jueces que sí, lamentablemente es la minoría. No, pero hay que sacar a mucha gente, porque también he visto que los mismos jueces que están viendo un tema de violencia son los que agreden a sus esposas en la casa. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces tiene que haber una depuración, como dijo el doctor, para poder empezar un cambio, pero no podemos esperar tanto. O sea, desde casa tenemos que hacer un trabajo a diario con nuestros hijos. Sí, yo creo que, por ejemplo, un buen aporte que podríamos hacer en estos momentos es que el Poder Ejecutivo convoque a los juristas más renombrados de este país, no a los que dan sentencias contra natura y contra el derecho, como en el caso del Tribunal Constitucional, algunos de ellos que provocaron que se quiera validar un matrimonio homosexual cuando no está contemplado en nuestra legislación, pero personajes que puedan constituir una comisión para readecuar el Código Penal y establecer una nueva política en la cual todos los sectores involucrados para frenar este conflicto social que se viene dando últimamente sea atacado en forma integral. Pero el Poder Judicial parece que está pues con una, digamos, otro enfoque. Bueno, pues el presidente ha sido un miembro de Patria Roja, sabemos cuál es su estructura mental y conceptual e ideológica, y ha empezado a implementar la ideología de género en el Poder Judicial. Entonces, el Ministerio Público sigue el mismo camino, la ministra de la Mujer y otros continúan. ¿Sería bueno en este momento plantear un fuerte Ministerio de la Familia? Pero por supuesto, ahí empieza. Cuando nosotros tenemos un enfoque como los tuertos, vamos a ver la mitad de la realidad. Entonces tenemos que verlo con ambos ojos. Cuando se pone un Ministerio de la Mujer, debería ser el Ministerio de la Familia, porque debemos proteger a la familia como tal. La Constitución establece que la familia es la unidad básica, la célula sobre la cual se genera todo un cuerpo social como es el país. Entonces, debemos proteger a la familia. O también queremos un Ministerio del Niño, o también queremos proponer un Ministerio del Anciano. ¿Y por qué no dejar también de los hombres? ¿Por qué solamente hablar de feminicidio? ¿Por qué no hablar también de andromicidio? Hay que fortalecer las políticas públicas en beneficio de la familia. Ese será el tema de nuestra siguiente discusión aquí en Tiempo de Hablar. Gracias, Lisbeth, por estar con nosotros. Siempre tan importante escucharte y ayudarnos pues a entender lo que está pasando en nuestro país, pero no solamente quedarnos en la opinión, sino ver las soluciones prácticas que debemos tomar como padres. Hay que actuar, hay que empezar a ver nosotros mismos cómo estamos y qué nos falta mejorar para recién poder tener esa moral de ver por el otro, ¿no? Gracias, doctor Uchuya, también. Muchas gracias. Yo solamente para terminar quería señalar lo siguiente. No se puede combatir la violencia con violencia. Quienes promueven, por ejemplo, el cambio de una sociedad y te dicen y te sostienen que la violencia es la partera de la historia, ya de ahí hay que terminarlo. Segundo, la violencia no es sino la expresión de odio, de un sentimiento alterado, y eso se combate con el amor. Y el amor te hace posible que puedas perdonar y que puedas pedir perdón también. Gracias por habernos acompañado. Tremendos nuestros invitados. Para la próxima continuaremos discutiendo aquí en Tiempo de Hablar por Digital TV Perú. Reinaldo Aragón les agradece la atención. Hasta la próxima.